Bueno, buen día para todos. Vamos entonces en ese momento a solucionar la evaluación de primera ley de sistemas cerrados. Bueno, entonces el primer punto que teníamos en la evaluación decía, los siguientes problemas requieren de un análisis simple del sistema mediante primera ley de la termodinámica. Presente su respuesta de la manera más sucinta posible. Bueno, entonces en el ítem A teníamos, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 1 kilogramo de bronce en 1 Kelvin? Pues bien, digamos que esa pregunta se puede responder de forma directa toda vez que la definición de calor específico, o sea, la definición del C sub P o del calor específico en general, establece que la energía requerida para elevar en 1 grado una unidad de masa se llama calor específico. Entonces basta con que nosotros miremos para el bronce cuál es el calor específico. Vamos acá a las tablas. La tabla de calores específico es la tabla A2 y la A3. Entonces en la A2 está calor específico de gases. El bronce no es un gas. Seguimos por acá. Esto es la continuación de la tabla A2 para diferentes temperaturas. Esta también para el polinomio del C sub P. Y acá llegamos líquidos, sólidos y alimentos comunes. Entonces dicen agua, argón, petróleo, no sé qué, aluminio. Y llegamos acá, bronce. Y me dicen que su densidad es 8280 y su calor específico es 0,4. Entonces acá basta con que nosotros digamos que el calor requerido, ¿cierto? Que la respuesta, ¿cierto? El calor requerido sería 0,4 kilojoules. Eso es lo que se requiere para elevar en 1 grado Kelvin, en este caso, la temperatura de 1 kilogramo de bronce. De igual manera, pues si ustedes o si se hubiera considerado, digamos, hacer un análisis de primera ley para establecer cuánto calor se requería, pues como yo lo voy a hacer acá en un documento nuevo y les muestro. No me deja acá, pero tenemos por acá. Si quisiéramos hacer el problema, ¿cierto? Vamos a plantear la primera ley, entonces este es el bronce. Me están preguntando cuánto calor necesito adicionarle, cuánto sería el calor que se le adiciona para que en ese material ocurra un delta de temperatura de 1 Kelvin. Al adicionarle calor, seguramente esa temperatura va a aumentar y la masa que yo tengo me dicen que es 1 kilogramo. Si hacen balance de primera ley en ese sistema, encontrarán que como el calor entra, pues decimos calor positivo, no sale trabajo, entonces quedaría igual al cambio de energía del sistema, que podría ser, como es un sólido, podría ser o delta de H o delta de U. Vamos a dejarlo como si fuera delta de H. Para un sólido, ese delta de H se calcula como M por C sub P por delta de temperatura. Pues bien, entonces a nosotros nos están diciendo que la M es 1 kilo, y que el delta de T es 1 grado. Entonces me queda que el calor es igual al C sub P, que fue lo que colocamos allá, ¿cierto? Yo no le coloqué ni el kilogramo ni el Kelvin porque pues en el problema, en el enunciado ya me están diciendo que es 1 kilogramo y me están preguntando por el calor. Entonces básicamente sería 0,4 kilojoules. Bueno, voy a escribir esto más pequeño para que me dé acá parado. El calor sería 0,4 kilojoules. Eso es lo que se requiere para elevar la temperatura de ese material. De la misma forma, me dicen, ¿cuánto calor libera 1 kilogramo de acero? Entonces, pues si hacemos análisis de primera ley, el calor que se requiere para subir 1 grado es el mismo que él liberaría al bajar su temperatura. Entonces, si me preguntan cuánto calor libera, entonces pues buscaría acá, me dicen acero dulce, iría al mismo procedimiento. Acá dice bronce, acá tenemos el acero dulce, dice 0,5 kilojoules por cada kilogramo por cada Kelvin. Entonces vamos acá al ejercicio y nos dice que sería que el calor sería, o lo que libera sería 0,5. Porque por definición me están diciendo que el calor específico, o sea, estamos viendo que
que ese calor que libera es el mismo calor específico, porque por definición el calor específico es la energía requerida para aumentar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa. En este caso la unidad de masa es el kilogramo, entonces ahí estamos prácticamente hablando de lo que es la definición del calor específico. Algunos dirán, pero es que ahí dice el que libera. Realmente la termodinámica sería muy clara en ese sentido, ¿cierto? Si eso es lo que se necesita para aumentar su temperatura, ese calor es lo mismo que liberaría para bajar su temperatura, esa misma cantidad de temperatura, pues ese mismo grado Celsius, ese mismo grado Celsius. Bueno, entonces continuemos acá. Luego me preguntan, cuánto cambia la temperatura de 5 kilogramos de aire si se le suministran 50 kilojoules de energía a presión constante? Considere calores específicos constantes a 300 Kelvin. Permítame, yo bajo un poco esto acá para que me deje espacio para trabajar allá. Entonces me están diciendo que tengo 5 kilogramos de aire. Bueno, entonces planteemos la primera ley, porque me están dando la masa, la energía que se le está suministrando y el delta de temperatura. Entonces, así como hicimos con el bronce, podríamos tener acá, digamos, a ver, yo borro esto. Nuestro sistema sería ahora, pues, aire. Entonces, el sistema sería aire. Y me están diciendo que se le están suministrando una cantidad de energía, llamémoslo por el momento Q, pero ya me dijeron cuánto valía, me dijeron que eran 50 kilojoules, ¿cierto? 50 kilojoules, la dice claramente, y me dicen que esa presión constante y que la masa son 5 kilogramos. Esto tiene una masa igual a 5 kilogramos. Planteando primera ley de la termodinámica que haría que Q, ¿cierto? No hay trabajo. Recuerden que la primera ley establece que Q menos W igual a delta de U, ¿cierto? Entonces ahí no hay trabajo, entonces sería menos 0 igual al delta de U. El delta de U, o en este caso, como están estableciendo que es a presión constante, pues terminaríamos con no delta de U, sino delta de H, porque habría trabajo de frontera. Entonces, para evitarnos calcular el trabajo de frontera, decimos que sería calor igual a delta de H. Bueno, acá cuando decía que no pusimos W en nuestro ejercicio porque no hay ninguna otra forma de trabajo, ¿cierto? Ni trabajo de eje, no hay un agitador que esté moviendo el sistema, no hay resorte, no hay ninguna de esas cosas. Entonces el calor igual a delta de H, entonces me daría que Q, ahora expresando lo que sería delta de H para un gas ideal, cuyo proceso se desarrolla a presión constante, entonces diríamos que es la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Y me están preguntando de forma específica cuánto cambia su temperatura, o sea, cuánto sería ese delta de temperatura. Entonces el delta de temperatura sería básicamente el calor dividido la masa por el C sub P material. Y eso haría que entonces tendríamos que serían 50 kilojoules que se le suministran, 50 kilojoules a una masa que están diciendo en el enunciado que es de 5 kilogramos, y el calor específico del aire, que es lo que me están diciendo ahí, lo busco en la tabla, ¿cierto? Vamos a ir a la tabla a buscarnos el calor específico del aire, pues ahí eran sólidos, líquidos y algunos alimentos, entonces vengo para el calor específico del aire, además allá decían que debía ser a 300 Kelvin. Entonces el C sub P del aire, acá lo veo, que es 1,005. Entonces por 1,005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Pues bien, eso entonces me dará que sería 50 dividido 5 por 1,05. Entonces vamos a hacerlo acá, ¿sí? 50 dividido 5 por 1,05 y eso me daría 9,95. Entonces acá sería 9,95 unidad Kelvin, ¿cierto? Esos kilojoules se me cancelan con esos kilojoules y estos kilogramos con esos kilogramos. Serían 9,95 Kelvin. A ver cómo hacemos acá para dejar la solución acá planteada. Noten que pues estoy tratando de ser muy
claro a la forma de plantear el problema, de todas que sirva como material de estudio también. Bueno, entonces vamos a llevarnos esto para esta otra hoja, para que quede la solución ahí. Bueno, y acá tenemos nuestro enunciado D. Vamos a dejar el espacio acá para que trabajemos sobre él. Entonces acá me están diciendo que ¿cuál sería el calor específico de un líquido si al suministrarle 100 kilojoules de energía a 2 kilogramos su temperatura cambia un solo grado Celsius? Pues bien, entonces es la misma ecuación que teníamos ahora, ¿cierto? El balance de primera ley, ya vimos que todos estos problemas de la primera parte sería básicamente, eh, se le suministra calor, o sea, que sería el balance de primera ley de energía que haría Q igual a masa por calor específico por el delta de temperatura. Por el delta de temperatura. Entonces me están diciendo que la temperatura solo cambia 1 Celsius, que la masa son 2 kilogramos y el calor específico que se está suministrando son 100 kilojoules. Despejándose se supera esa ecuación, quedaría que sería 100 kilojoules dividido 2 kilogramos por 1 grado Celsius, por 1 grado Celsius. Entonces sería 100 sobre 2 por 1, o sea, 50 kilojoules. 50 kilojoules por cada kilogramo grado Celsius. O grado Kelvin, porque está multiplicándose por un delta. Y ahí tenemos entonces la solución de la primera parte del examen, pues realmente eran problemas bastante simples, en los que se esperaba que se planteara, digamos, esa primera ley o se resolviera básicamente como el A y el B, partiendo de la definición de lo que era el calor específico. Bueno, entonces ahora vamos a revisar este segundo punto. Me dicen, en un proceso de separación por evaporación, se tienen 10 kilogramos de agua a 25 grados Celsius. Me están dando la masa y la temperatura como una primera propiedad. Se requiere evaporarlos completamente. O sea, esos 10 kilogramos que estaban a 25 grados, se requiere evaporarlos completamente. Se sabe que el agua está en un recipiente destapado en un lugar donde la presión atmosférica es 100 kilopascales. Si se requiere alguna suposición, indicará claramente. O sea, me están diciendo que, vamos a ponerlo acá para que quede más simple el trabajo. Me están diciendo lo siguiente, que tengo en un espacio donde la presión son 100 kilopascales, me están diciendo en un recipiente destapado tengo 10 kilogramos de agua, ¿cierto? Esos 10 kilogramos, también me dicen cuál es la temperatura de esos 10 kilogramos de agua. Me dicen que inicialmente son 25 grados Celsius para esos 10 kilogramos de agua. Y me dicen que necesito evaporarlos completamente. Recuerden que nosotros en este curso, bueno, si el recipiente va a estar destapado, en este curso pues vamos a tener como el equivalente de ese sistema, pues nosotros lo que solemos hacer es que decimos, bueno, es como si cuando el recipiente está a presión constante, es como si sobre él tuviera un pistón. Entonces, ese va a ser, digamos, es como la suposición. El pistón es básicamente, perdón, acá yo había escrito 100 kilogramos, no, son 100 kilopascales de presión. Son 100 kilopascales. Entonces vamos a corregir eso. Entonces, en el lugar donde la presión son 100 kilopascales. Listo, entonces esos 100 kilopascales realmente son los causantes de esa presión sobre el fluido, ¿cierto? Ese pistón no existe, pero realmente con nosotros es una forma de indicar que el proceso se va a desarrollar a presión constante. Porque, ¿qué nos están diciendo? Me dicen, necesitamos evaporarlos completamente. Entonces, nosotros deberíamos imaginarnos
ese proceso, vamos a imaginarnos ese proceso de calentamiento. Entonces vamos a tener, digamos, un siguiente estado en el que el agua va a empezar a crecer, ¿cierto? El sistema va a empezar a calentarse, entonces el agua comienza como a una especie de aumentar su volumen. Entonces, digamos, el agua sube sube un poquito debido a ese calentamiento. Acá tenemos, digamos que si este era nuestro estado 1, si este era nuestro estado 1, entonces acá vamos a tener un segundo estado, que es que el agua se calentó hasta el punto donde va a empezar a evaporarse. Todo ese calentamiento se da todavía mientras el agua se mantiene en estado líquido. Entonces, entre 1 y 2 va a haber un proceso que es a presión constante, pero ojo, ahí en 2 es donde el agua va a comenzar a evaporar. Vamos a mirar por acá en el enunciado, que la primera parte me preguntan, ¿cuánto se le debe suministrar hasta que llegue al estado de saturación? Entonces, vamos a poner esa pregunta por acá. ¿Cuánto se le debe suministrar para que llegue a estado de saturación? Pues bien, aquí estoy dibujando ese estado de saturación. Y si es a 100 kilopascales, para este estado de saturación yo podría conocer incluso cuál es la temperatura, ¿cierto? Porque para las tablas de agua, pues tenemos esa información ahí, digamos, en las tablas, en la tabla 4 para sustancia pura agua. Entonces, acá me dicen, para cualquier temperatura, la presión a la que se satura, o también me dicen en la segunda parte de la tabla, pero de la tabla 5, para 100 kilopascales me dicen, se satura 99.61 grados Celsius. O sea que en este estado, justo cuando va a comenzar el agua a evaporarse, la temperatura es 99,61 grados Celsius. 29,61. Entonces, para responder a esa pregunta A, podríamos decir, bueno, nuestro sistema es el agua, se le va a suministrar calor, es lo que me están preguntando. Va a haber un cambio de temperatura y esa presión constante. O sea que planteando la primera ley me haría que calor, como podría decir, menos trabajo, ¿cierto? Pero sería el trabajo de frontera realmente el que tengo ahí. Entonces, mejor digo, igual a delta de H, porque como es un trabajo a presión constante, me queda más simple hacerlo. Digo que ese calor es igual a la masa por el calor específico del agua por el delta de temperatura. Noten que tenemos 25 y 99 grados, por lo tanto, podríamos conocer cuánto sería ese delta de temperatura. Y esa es una forma rápida y sencilla de resolver ese problema. Entonces diríamos que el calor es igual a la masa, que me están diciendo de entrada que son 10 kilos, 10 kilogramos, por el calor específico del agua, lo tenemos en las tablas, esta es la tabla de sustancia pura agua, pero calor específico del agua, cuando dice líquidos, propiedades de líquidos y alimentos comunes, agua, me dicen que el calor específico de 25 es 418, de 50 es 418. Vemos que a medida que se acerca 100 va aumentando un poquito, eso va a ocasionar un pequeño error en nuestro problema, pero pues si estamos conscientes de él, podemos incluso ver qué tanto podría ser el error, calculando con 418 y con 422, que es más o menos el rango de CSUP que tendríamos para nuestras temperaturas. Por el momento va a trabajar con 4,18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces, por 4,18 kilojoules sobre kilogramo sobre Kelvin, que es lo que dice la tabla, por el delta de temperatura, y en este caso sería 99,61 menos 25, menos 25. Ese delta de temperatura, pues este 99,61 era grados Celsius, y el 25 es grados Celsius, o sea que el delta sería grados Celsius. Pero un cambio en grados Celsius es lo mismo que un cambio en Kelvin. Entonces yo de entrada lo voy a dejar en Kelvin porque acá había colocado el CSUP en Kelvin, ¿cierto? Acá tenía el CSUP con el Kelvin expresado. Sin embargo, pues podría dejarse eh, o podríamos haber colocado el CSUP en grados Celsius también, no habría ningún lío. Entonces, vemos que ahí el problema sería 10 por 4,18 por lo que te resulte de esa resta. Vamos a hacerlo acá. Entonces, eh, 10 por 4,18 por 99,61 menos 25. Y eso me daría 3.118,69.
Entonces eso es lo que tenemos acá, 3118,7. Y unidades, eso me quedaría en kilojoules. Entonces, esa sería la respuesta a ese problema. Bueno, hay incluso forma más fácil de hacerlo, ¿cierto? El agua es una sustancia pura, ¿cierto? El delta de H para una sustancia pura, pues acá lo planteamos como agua como líquido, pero les dije que cometíamos un pequeño error, pero podríamos también haber dicho que ese calor es igual a la masa por el H2 menos el H1, o sea, por la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1. En el estado 1 tengo presión y temperatura, en el estado 2 tengo presión y temperatura. Acá siguen siendo los mismos 100 kilopascales porque el proceso se desarrolla a presión constante. Y la masa son 10 kilos. O sea que habría podido decir que el calor es igual a 10 kilogramos por lo que sería la entalpía en el estado 2. En el estado 2 son 100 kilopascales, 99,61 grados, pero además vamos a decir que la calidad del sistema es cero, o sea, llegó justo al punto de saturación, o sea que sería el H2 sería el HF, la entalpía de líquido saturado a 100 kilopascales. Entonces miramos acá nuestras tablas, vamos a mirar acá, estamos a tabla de presión, entonces a 100 kilopascales es justo este renglón de acá. La entalpía de líquido, el HF, a 100 kilopascales dice que es 417,51. Vamos a escribir eso acá. 457, 400, lo olvidé, 417,51. 417,5 menos el H1. Y el H1, acá estaba cometiendo un error, qué pena con usted. El H2 es la entalpía del líquido saturado, ¿cierto? Líquido saturado a 100 kilopascales. Listo, este sí lo estaba haciendo bien. 417,51. Entonces, 417,51. Esa es la entalpía del líquido en el estado 2. De hecho, voy a escribirla acá para que quede de una vez en el problema. Entonces, 417,51. Las unidades son kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Sobre kilogramo Kelvin. Listo. Y el H1, vamos a escribirlo por acá. Entonces, la sustancia en el estado 1 está como líquido comprimido, ¿cierto? Bajo esas condiciones tendríamos agua líquida, que acá, o que en termodinámica se le denomina técnicamente como líquido comprimido. Para esta presión no hay tablas de líquido comprimido para 100 kilopascales, entonces simplemente la aproximación que se hace es decir que la entalpía es lo mismo que la entalpía de líquido, pero entrando por temperatura, que la temperatura en este caso serían 25 grados Celsius. Entonces vamos a la tabla de temperatura. Ese es un procedimiento que ya deben tenerlo bastante interiorizado. Y acá dice que la entalpía del líquido entrando por temperatura a esos 25 grados, 104,83. 104,8. Bueno, las unidades entenderán que son estas mismas que tenemos acá. Ahí es para no saturar el problema. Entonces acá diríamos que sería eso, menos 104,8 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Listo, entonces básicamente ese calor sería igual a 10 por 4,77, 10 por 4,77, perdón, qué pena, a ver, 10, abro paréntesis, 417,51 menos 104,8. Y ahí tenemos que sería 3127,1. 3127,1. Vean que hemos hecho ese problema de dos formas diferentes. Por esta de acá, digamos acá nos dio que era 3118,7 y acá nos da 3127. De hecho, pues les muestro por acá. 3127 para hacer el error, menos 3118. Ahí estamos con un error de 9 kilojoules. Esos 9 kilojoules respecto a la base de medida que son 3118
Entonces vamos a dividir esos 9 entre 3118.7. Nos da que eso sería un error de, pues esto sería en fracción. Vamos a ponerlo en porcentaje. Nos daría que el error en porcentaje sería el 0,3%. Si nosotros trabajamos con el C sub P constante, que recuerden que acá les decía, mira que vamos subiendo de temperatura, el C sub P cambia un poquito, estaba en 4,18 y pasaba a 4,22. Bueno, entonces esa sería la respuesta para ese enunciado a cuánto calor sensible, ahí se dice calor sensible porque realmente es un calor que está haciendo que aumente la temperatura a medida que se le aporta esa energía al fluido. Bueno, entonces esa era la pregunta A. Para la pregunta B, noten pues que la hemos hecho de dos formas diferentes. Para la pregunta B, que dice cuánto se le debe suministrar al agua para lograr su evaporación completa, vamos a hacerlo acá debajo. Acá me dicen cuánto se le deben suministrar para lograr su evaporación completa. Pues es pensar que tenemos un estado 1. Ahora el estado 2 no es que va a llegar hasta calidad 0, sino que va a ser calidad 1. Es decir, es como que el proceso se diera en escala, ¿cierto? Digamos, el primer estado era el agua bajo esas condiciones. Luego, pues lo que vamos a tener es que cuando se satura, o sea, cuando llega el punto de ebullición, pues crece un poquito el volumen del agua, crece un poquito su volumen y lo que va a hacer es que ese émbolo se levanta un poquito, que era el estado que teníamos eh, en el punto anterior o que habíamos definido en el punto anterior. Entonces, ese era 1, ¿cierto? 1 es líquido comprimido. Luego llegamos a 2, donde va a tener calidad 0, o sea, llegó a punto de que va a empezar a hervir el agua. Y pues luego tendríamos otro estado, que sería el estado 3, que es, bueno, ya todo eso que estaba líquido se convirtió completamente, voy a hacerlo acá más pequeño para que quede como escala, se convirtió completamente en un gas o en un vapor. Entonces, ahí lo que tendría un volumen mucho más grande, pues yo lo dibujo de esa forma, pero sería mucho más grande. Entonces, en ese estado, en ese último estado, lo que conocemos es que su calidad sería, tendría una calidad de, permítanme, a ver, tendríamos una calidad de 1, ¿cierto? Que se evapora completamente. Y todo ese proceso, desde 1 hasta 3, es un proceso que se da con una presión constante. La presión permanece constante durante todo ese proceso en 100 kilopascales. Entonces, si planteamos primera ley para este problema tal cual está planteado, sería que el calor, pues nos quedaríamos con una ecuación, ¿no? Hagámoslo así como siempre lo hemos hecho. Entonces, este es nuestro sistema, hay que aportarle calor y él va a pasar desde 1 hasta 3, ¿cierto? Entonces, la primera ley diría que en calor positivo porque entra, menos ahí trabajo de frontera, pero más bien vamos a trabajarlo con delta de H para que quede incluido ese trabajo de frontera en el lado derecho de la ecuación. Y si trabajamos con sustancias puras, como el agua como sustancia pura, entonces tendríamos que sería M por H3 menos HU, donde el estado 3 es este que tenemos acá, calidad 1. O sea que realmente ese calor sería igual a esa masa que son 10 kilogramos y la entalpía en el estado 3, pues conocemos que la calidad es 1 y que la presión de ese estado son 100 kilopascales, porque nos dieron que el proceso era presión constante. Entonces, con presión y calidad 1, pues voy a la tabla y saco la entalpía de ese estado 3. Y la entalpía de ese estado 3, eh, voy a la tabla de presiones, presión 100 kilopascales, 100 kilopascales, y acá me dicen que el HF es 417, pero que el HG es 2675.0, 2675. 2675 kilojulios sobre kilogramos. Listo, ya me establecieron cuánto sería el H3. El H1 ya lo había definido en el enunciado anterior, entonces sería 10 kilogramos por el H3, 2675,
kilojoules sobre kilogramo Kelvin menos el H1, y el H1 acá estaba ya definido 104,8 menos 104,8 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y bueno, entonces ahí se nos cancelan esos kilogramos. Perdón, kilojoules sobre kilogramo. Yo en todos estos ejercicios cometí el error de a la entalpía ponerle, eh, de a la entalpía ponerle el Kelvin, pero realmente la entalpía en las tablas no tiene ese Kelvin. Noten acá, entalpía kilojoules sobre kilogramo. Entonces, perdonen acá, pues, no, no tengan en cuenta ese Kelvin que había colocado acá. Acá tampoco iría ese. Es cuando hablamos del C sub P que tendría el Kelvin. Acá sí tendría este Kelvin. Pero acá no tendríamos Kelvin para las entalpías. Bueno, entonces acá sería 10 por 2675, 10 por 2675 menos 104,8. 10 por 2675, vamos a poner un paréntesis acá, 2675, 2675 menos 104,8. Y nos daría que sería 25.702. El calor entonces sería 25.702 kilojoules. No le coloquemos unidades. Y ese calor sería el que se requiere completamente para evaporar la sustancia. Vamos a mirar acá, a revisar. 2675 menos 104,8. Esos 10 kilogramos, ¿sí? Tenemos eso correcto. Entonces tendríamos que sería 25.702 para evaporarlo completamente. La fase de calentamiento solo gastó 3.100. Aquí se dan cuenta que realmente la energía cuando se va a evaporar ese tipo de sustancias se gasta principalmente en el calor, que sería el calor latente, ¿cierto? Bueno, acá realmente eso fue el calor total. Acá hay tanto sensible como latente. Pero si a estos 25.000 le quitamos estos 3.000 de acá, estaríamos pensando solamente en el calor que se requiere para cambiar de fase, ya estando caliente, ya estando en punto de saturación. O sea que estamos hablando de más o menos unos 22.000 kilojoules de calor latente. Bueno, y ese era entonces el punto número 2. Voy a abrir por acá otra hoja para resolver, digamos, el número 3, ¿cierto? Entonces ahí ya terminamos de resolver las dudas o las inquietudes o lo que nos preguntaban sobre ese punto 2. Bueno, se dicen una barra de bronce de 2 kilogramos, vamos a poner eso acá. Digamos, este punto requiere un poquito más de análisis. Dice, una barra de bronce de 2 kilogramos, inicialmente a 100 grados, se deposita en un recipiente con 2 kilogramos de agua líquida a 20 grados Celsius. Entonces tengo 2 kilogramos. Vamos, esta es mi barra de bronce, que pesa 2 kilogramos y que inicialmente está a 100 grados, 100 Celsius, 100 grados Celsius. Entonces, esa barra de bronce se deposita en un recipiente que tiene 2 kilogramos, también 2 kilogramos, pero el recipiente tiene agua. Dice que el agua inicialmente está a 20 grados Celsius y me dicen que son los mismos 2 kilogramos. 2 kilogramos de agua. Bueno, entonces llegan y depositan esa barra en ese recipiente y me están preguntando, bueno, ¿a qué temperatura se equilibra el bronce y el hierro? Una primera cosa que se podría pensar es que llega a una temperatura intermedio entre 20 y 100, pero no justamente la mitad, es una temperatura que va a estar ahí en la mitad entre 20 y 100. Sin embargo, como son dos materiales diferentes, con capacidades caloríficas o calores específicos diferentes, pues esa temperatura final se va a parecer más a la temperatura, digamos que de ese material que inicialmente tenía mayor capacidad calorífica. Entonces,
vamos a pensar luego de que se mezclen, ¿cierto? Vamos a ver esos como sistemas termodinámicos. Entonces, este va a ser mi sistema termodinámico, que va a ser el bronce. A ese sistema termodinámico lo que le va a pasar es que él va a perder calor, él pierde calor cuando se junte con el agua, pierde ese calor. Pues resulta que ese calor es el calor que va a entrar al agua. El calor que sale del bronce es el mismo calor que entra al agua. En el bronce ocurre un delta de temperatura y en el agua también, ¿cierto? Solo que en el bronce el delta de temperatura es un delta negativo porque él termina a una temperatura más bajita de la que inició y en el agua es positivo. Pero básicamente ese sería el planteamiento que se tiene en ese problema. Tengo dos materiales, uno pierde calor, el otro gana el calor que pierde el anterior. Acá es muy explícito el ejercicio, dicen que este sistema está cuidadosamente aislado para que no hayan pérdidas de calor. O sea, solamente las interacciones de calor se van a dar entre el agua y el bronce. O sea, no hay con el anterior. Y también dicen que considere los dos sistemas por separado, solo hacen como sugerencia y ya, pues ya lo veníamos haciendo. Entonces, si planteo la primera ley para el bronce, me daría que sería menos Q, porque está saliendo ese calor del bronce, menos Q, igual a la masa del bronce, voy a ponerle una vez para distinguirlo, no lo hagamos todavía así, menos Q igual a delta, podríamos hablar delta de H o delta de U, porque es un material que está en estado líquido, no tendría problema. Y para el agua, pues básicamente sería lo mismo, calor igual a delta de H. Ahora, para el bronce sería, digamos, menos Q igual a la masa del bronce por el C sub P del bronce, por el C sub P del bronce, por el delta de temperatura del bronce. Entonces, voy a decir que ese delta de temperatura del bronce va a ser temperatura final, vamos a llamar a la temperatura final temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial. Y esa temperatura inicial fueron 100 grados. Voy a escribirlo de una vez así para simplificar un poco el procedimiento. Temperatura de equilibrio menos esa temperatura inicial que eran 100 grados. Voy a tratar de organizar esto un poquito. Y listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener para el bronce. Y vamos a ponerle acá estas unidades. Esos 100 grados eran 100 grados. Menos 100. Y bueno, incluso acá no, acá, pues es mejor colocar esa temperatura dentro de paréntesis, porque realmente hasta el momento solamente sé que esa unidad es la de la temperatura de final, perdón, inicial del bronce. Bueno, entonces ahora sí, analicemos para el agua. ¿Cómo quedaría el cambio para el agua? Eh, calor, entonces sería el calor, esta vez es positivo porque entra, sería la masa del agua por el C sub P del agua, por el delta de temperatura del agua. En este caso, el delta de temperatura es temperatura final del agua, es la temperatura de equilibrio, es la final del agua, menos temperatura inicial del agua, menos 20 grados Celsius. Pues bien, entonces acá, pues básicamente lo que hay que pensar es que el calor que salió del bronce es el que entra al agua, o sea que esos dos calores son iguales, ¿cierto? Me refiero a este que tengo acá y a este que tengo acá. Ambos son el mismo calor. Entonces lo que voy a hacer es igualar las ecuaciones. Entonces voy a decir masa del bronce por el C sub P del bronce, por el C sub P del bronce, que pues básicamente ya lo habíamos buscado, pero en el ejercicio anterior, por la temperatura de equilibrio menos los 100. Sin embargo, noten que acá había un menos adelante. Entonces, yo voy a invertir esas posiciones o sea, voy a multiplicar por menos 1 toda la ecuación. Entonces, del lado izquierdo me quedaría acá este menos. No lo voy a poner ahí, sino que lo voy a poner dentro del paréntesis. Entonces, sería 100 menos temperatura de equilibrio. Es como para ir resolviendo nuestro problema. Bueno, entonces, eso sería igual a la masa del agua por el C sub P del agua por la temperatura de equilibrio menos
20, menos 20 grados Celsius. Y bueno, en esa ecuación lo único sería, pues, digamos, encontrar cuánto sería esa temperatura de equilibrio. Eh, digamos, en este caso, pues lo más sencillo es como que resolver ambos lados y pues pasar las que tienen temperatura de equilibrio para el mismo lado y las que no para el otro lado. Yo voy a dejar de trabajar acá con esas unidades, pero todos sabemos que sobre el final eso me va a dar la temperatura en grados Celsius, que es la temperatura con la que vengo trabajando, y estratégicamente voy a colocar los C sub P en grados Celsius. C sub P del agua, vamos a escribirlos por acá, C sub P del agua y C sub P del bronce. Vamos a hacerlo por acá. C sub P del agua, C sub P del agua es, en la tabla tenemos que sería, vamos acá a devolvernos a buscarlo, que ya lo habíamos hecho, pero igual lo voy a poner, que es 4,18, vamos por acá. Agua, calor específico 4,18, por lo menos en ese nivel de temperaturas que estamos trabajando. Entonces acá lo voy a dejar como 4,18, y aunque allá dice que es kilojoules sobre kilogramo, Kelvin, acá lo voy a colocar con grados Celsius, porque está multiplicándose por un delta, y el delta, como puede ser en Kelvin o en Celsius, no hay ningún problema. Y el C sub P del bronce, también ya le habíamos buscado, si no voy a volver nuevamente, 0,4 kilojoules sobre kilogramo grado Celsius. Entonces, esos dos calores específicos los voy a tener presente en la solución de este problema. Vamos a mover eso acá para organizar un poco. Eh, vamos a ponerlos por acá, como para que sea más sencillo el manejo matemático. Pues bien, la masa del bronce son 2 kilos y la masa del agua son los dos mismos 2 kilos, ¿cierto? Estos 2 kilos y estos 2 kilos son dos materiales diferentes, pero como son 2 kilos, los voy a quitar de mi ecuación, porque matemáticamente, pues, aunque físicamente estamos hablando de materiales diferentes, pues cuando expresamos su masa dicen que son 2 kilos, entonces, ¿qué haría? Simplemente voy a poner acá 100 por el C sub P del bronce, T por C sub P, entonces, T, temperatura de equilibrio por el C sub P del bronce. Esta es la temperatura de equilibrio. Igual a, del otro lado, entonces sería eh, T por C sub P, T por el C sub P del agua, menos 20 por C sub P del agua. Estoy despejando ahí ese T que tenemos ahí, pues voy a llevarme este para el lado derecho y voy a traerme este 20 también para el lado izquierdo. O sea, voy a hacer ese enroque ahí, entonces me quedaría 100 por el C sub P del bronce, y este 20 me lo traigo para acá, pasa positivo, más 20 por el C sub P del agua. Eso ya no es termodinámica, esto es básicamente lo que estamos haciendo, es resolver una ecuación matemática, igual a T por el C sub P del agua, más, esta acá me lo llevo para el otro lado, T por el C sub P del bronce, más T por el C sub P del bronce. Por lo tanto, eso queda 100 C sub P del bronce, más 20 C sub P del agua, dividido C sub P del agua, más el C sub P del bronce. Y esa sería nuestra temperatura de equilibrio. Yo ahí saqué factor común para simplificar un poco el procedimiento. Entonces recuerden, C sub P del bronce es 0,4, el C sub P del agua es 4,18. Entonces simplemente voy a poner eso en la calculadora. Entonces sería que tengo una división y acá arriba tengo 100 por el C sub P del bronce, que es 0,4, más 20 por el C sub P del agua, que es 4,18, y en el denominador
tengo que sería CSUP del agua, 4,18, más el CSUP del bronce, que sería 0,4. Y ahí tendríamos que esa temperatura de equilibrio es 26,9 grados Celsius. Las unidades las pueden verificar ustedes en casa, eh, para que, pues digamos, acá no terminemos haciendo un video muy largo. De realmente, pues digamos, acá ocupé mucho del tiempo en responder o en tratar de plantear el problema y en solucionar la ecuación. Noten una cosa, termodinámicamente, cuando llegamos al planteamiento de esta ecuación que tenemos acá, perdón, de esta ecuación que tenemos acá y esta ecuación que tenemos acá, es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Noten que en esos dos renglones, lo que era del planteamiento termodinámico, ahí ya quedó claro, siempre que se sepa que el calor que sale del bronce es el mismo calor que entra al agua. Entonces, básicamente, pues esa sería la solución de la evaluación. Pues espero que este video sea de utilidad no solamente para entender qué fue lo que se evaluó, sino también pues para el estudio del curso, dado que en adelante pues vamos a estar haciendo balances de energía la mayoría del tiempo. Entonces es bueno que si durante la evaluación no se comprendió cómo se solucionaba, pues se vaya nuevamente sobre esa evaluación y se intente solucionar hasta que este procedimiento, que este desarrollo que acabo de hacer acá, quede completamente claro para todos. Perdonan lo extenso del video, pues traté de que fuera lo más claro posible. Bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias por haber asistido a este video. Que estén muy bien.